profesora de la UAM, ella está en Azcapotzalco y bueno, comunidad hermana, pues el día de hoy está aquí de visita a la distancia, apoyándonos y nutriendo el trabajo de estas jornadas. Ella ha tenido un trabajo muy extenso en el diseño de interfaz y particularmente ha trabajado temas y grupos humanos que habían sido invisibilizados en el diseño de interfaces digitales, ¿no? Por ejemplo, he trabajado temas como la rehabilitación, el lenguaje, y a través de estas problemáticas, hola, ¿qué tal, Guadalupe Adilén? Eh, a través de estas problemáticas, ella, o de estas situaciones, ella ha problematizado el diseño de la interfaz y es lo que, y ese know-how que ha adquirido a través de los años bueno, de muchos años de experiencia, pero pues pocos, no tantos en la vida, pues, nos va a compartir el día de hoy. Yadira, tienes la voz y tienes los controles y en lo que yo te pueda apoyar. Bienvenida. Pues como les dijo la maestra Carolina, la doctora Carolina, pues estoy en el área de diseño de la comunicación gráfica y apoyando el posgrado en visualización de la información. Entonces, bueno, ahorita yo les preparé una presentación pues acerca de lo que es el diseño de interfaces, algunas metodologías y pues bueno, ahorita les voy a ir contando sobre esto, ¿no? Entonces, primero que nada, el taller es sobre diseño de interfaz para sitios y aplicaciones em, en Internet. Pueden ser dispositivos móviles y, y sitios web. Entonces, bueno, ¿qué se entiende por qué es la interfaz de usuario? Pues es un medio de comunicación que nosotros tenemos y que interactuamos al mismo tiempo con un sistema. Aquí les puse varios ejemplos porque muchos piensan que la interfaz de usuario es solamente con la computadora o con el teléfono o con algún dispositivo electrónico. No, también tenemos lo que son interfaces físicas que, por ejemplo, tenemos muchísimos elementos, los objetos que tomamos o que tenemos, pues también los tocamos e interactuamos con ellos. Pero bueno, una interfaz gráfica de usuario es lo que vemos a través de una pantalla, ¿no? Y está constituida por diferentes elementos, ¿no? Desde los fondos, los colores, los textos, los botones, toda esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de abajo yo les puse como ejemplos también una cámara. Ahorita pues ya están presentes las cámaras digitales y que aún así también tenemos nosotros en el teléfono, ¿no? Pero pues esos también tienen una interfaz gráfica, un ecualizador. Entonces, toda este trabajo pues se realiza pensando en pues mejorar las interacciones, ¿no? Pero pues muchas veces cuando realizamos una interfaz gráfica, pues lo hacemos porque nos los pidió el cliente, pero muchas veces no sabemos interpretar lo que nosotros queremos. Entonces, aquí está un ejemplo que, por ejemplo, lo que el cliente dijo que necesitaba, lo que el fabricante entendió que quería, lo que el ingeniero, lo que el ingeniero es un producto de diseño, ¿no? En lo que se entendió de los requisitos del equipo, lo que entendió el consultor del negocio, cómo fue documentado, lo que el cliente recibió en casa. Entonces vean que todo esto pues son como cosas completamente distintas, ¿no? Lo que se cobró al cliente, en lo que se diseñó, en el soporte y atención y lo que el cliente realmente necesitaba. Entonces todo lo que se hizo para terminar en una propuesta pues completamente diferente a lo que cada uno pensó, ¿no? Entonces para esto, para trabajar mediante pues para interpretar todo esto se sigue un proceso de diseño, ¿no? Entonces existen metodologías, por ejemplo, esta que es una metodología de diseño centrado en el usuario, en donde todo el tiempo estamos tomando al cliente, al usuario. Entonces vamos a diseñar
una aproximación al diseño de productos y aplicaciones que sitúan al usuario en el centro de todo el proceso, es decir, que vamos diseñando con el usuario de la mano, ¿no? Entonces, la filosofía o enfoque de este diseño centrado en el usuario es que toma en cuenta para quién se diseña. Y también es una metodología de desarrollo del proyecto. Es decir, nosotros vamos a tomar al usuario, pero vamos tomados de la mano con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, quién, cuándo y dónde se utiliza esta metodología de diseño centrado en el usuario. Pues bueno, ¿para quién? Los roles son distintos, existen diferentes profesionales en todo el mundo y, por ejemplo, están inmersos diferentes perfiles. ¿Quiénes pueden interactuar con diseño centrado en el usuario? Diseñadores, pero también gente que se dedica a hacer marketing, que se dedica de otras disciplinas que pueden apoyar a que este diseño pues sea mejor. Gente de negocios. ¿Cuándo? ¿Cuándo se debe aplicar este diseño centrado en el usuario? Pues todo el tiempo, ¿no? ¿En dónde? Pues en las empresas, en regiones en donde se aplica el diseño centrado en el usuario. Entonces, por ejemplo, aquí vienen, esta es la metodología, ¿no? El objetivo principalmente de esta metodología es planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos de creación de productos interactivos. Entonces, vean que empieza con diferentes, desde el prototipado, casos de uso, investigación, innovación, y todo es un ciclo. La validación. Entonces, toda esta parte uno va diseñando, pero van desde los prototipos hay que ir evaluando, ¿no? ¿Y qué se requiere? Pues conocer las necesidades, las características, las limitaciones del contexto, es decir, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces pensamos en una solución de diseño, ¿no? Pero incluimos siempre al usuario, ¿no? En este proceso especializado y específico, pues se incluyen la tecnología, las personas y el entorno de la interacción. El entorno de la interacción puede ser los dispositivos, pero como les decía, no solo son dispositivos móviles o computadoras, también pueden ser, por ejemplo, un cajero de estacionamiento. ¿Qué otra cosa se les ocurre, chicos? Hagamos el taller más participativo. Bueno, pueden ser otro tipo de dispositivos. Incluso hace poco hice una visita a IKEA. En la plaza hay un dispensador de chamarras. Me llamó la atención porque pues encontramos de comida, de todo eso, pero ahora había un dispensador de chamarras. Entonces metías tu dinero, pagabas y elegías la talla y elegías el color de la chamarra y te aparecía en la parte de abajo, pues ya te devolvía el cambio y te daba la chamarra que elegías y el color. Entonces, pues necesitamos conocer estos requisitos que necesita el usuario, el cliente y el producto. Entonces se involucran diferentes cuestiones, ¿no? Uno de ellos son los factores humanos, la ergonomía. La ergonomía, para los que no están familiarizados con el tema, la ergonomía tiene que ver, por ejemplo, en cómo, con los factores ergonómicos, tiene que ver con las medidas que tenemos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, que en nuestra mano quepa el teléfono, ¿no? O por ejemplo, las sillas, la altura, dependiendo de las piernas de la persona, pero además que esté cómoda. Pero, por ejemplo, si lo trasladan al campo del diseño, la ergonomía tiene que ver con factores, por ejemplo, de tipografía, de color, cuestiones que no es lo mismo, por ejemplo, leer un libro impreso a
por ejemplo, leer un libro digital. Entonces, tenemos que adecuarnos con diferentes tipografías. Además, también existe la disciplina de la interacción ser humano-computadora o interacción persona-ordenador, ¿no? Cómo nosotros vamos a interactuar por medio, cómo manejamos nuestra computadora, pues a través de teclado, de un mouse o de una tableta, ¿no? Entonces, y viene otra parte, la experiencia de usuario. ¿Qué experiencia tengo, por ejemplo, al usar algún programa pues de dibujo, ¿no? Que es lo principal que nosotros usamos. ¿Qué es lo que nos produce o qué nos produce por ejemplo, el visitar una página y hacer compras, ¿no? La usabilidad tiene que ver con los factores de diseño, por ejemplo, los colores, la tipografía, los botones, el orden que lleva todo esto, ¿no? La accesibilidad, cómo podemos acceder a una página mediante solamente internet o, por ejemplo, ya puede ser una página que tenga diseño adaptativo y que también se pueda visualizar en un dispositivo móvil o en un teléfono, ¿no? Y la arquitectura de la información, ¿cómo vamos a encontrar esa información? Esto tiene que ver en cómo, por ejemplo, nosotros diseñamos todo un producto para verlo, para visitarlo. Por ejemplo, todo el mundo ha visitado una página de internet y vemos que tiene diferentes secciones o diferentes rubros. Entonces, eso tiene que ver con la arquitectura de la información. También en cómo accesamos a esa información. Por ejemplo, tenemos nuestra laptop y por medio del teclado, del trackpad, pero también hay pantallas que son táctiles. Entonces, esas pantallas nos permiten hacer una interacción diferente, ¿no? Ya no necesitamos, por ejemplo, el mouse, sino directamente en algunos cajeros, por ejemplo, ¿no? El diseño gráfico, pues bueno, ya saben cuáles son los componentes que nosotros como diseñadores pues estamos interactuando. Y por ahí aparece la palabra design thinking, que tiene que ver en cómo pensamos los diseñadores, es el pensamiento de diseño, ¿no? Y también el diseño de servicios y, por ejemplo, cómo vas a vender, cómo vas a cobrar, toda es una experiencia, ¿no? Y la ingeniería Kansen, que es una metodología japonesa que tiene que ver con la satisfacción de usar pues, este producto o servicio. Bueno, para empezar a diseñar tenemos que pensar en un diseño visual, en cómo vamos a ver o cómo vamos a comprar un cierto producto o cómo vamos a obtener información, ¿no? Y cómo, pues bueno, vamos a plantear un diseño de interfaz de la información y de la navegación. Al final les traigo algunos ejemplos para que ustedes vean todo lo que se puede hacer, ¿no? Por medio del diseño de la interacción y la arquitectura de la información, nosotros vamos a ver cómo es que vamos a ir de un lugar a otro, de un sitio a otro. La información, cómo va a estar representada, si va a haber botones, cómo podemos ir a otra sección que nos interese. Entonces tenemos que especificar también una serie de funciones y de requisitos del contenido. También es importante tomar en cuenta todas las necesidades del usuario y los objetivos del cliente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que yo utilice esta metodología? Pues va a mejorar la utilidad, es decir, que lo vamos a utilizar más, ¿no? A veces descargamos muchísimas aplicaciones pues, de Google o del App Store y pues muchas veces solamente los usamos poco, ¿no? Pero hay aplicaciones que las usamos pues con más frecuencia. Una de las aplicaciones que usamos con más frecuencia a lo mejor son redes sociales o, no sé, cuestiones de clima o, por ejemplo, las del banco, que a veces tenemos que hacer una transacción, ¿no? Y tiene que ver también pues, por las necesidades de nosotros, ¿no? Ahora también están de moda
por ejemplo, el viajar de un lugar a otro mediante Didi o mediante, ¿cómo se llama la otra aplicación? Bueno, es las de taxis, ¿no? Esto permite también reducir costos, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, por aquí me soplaron la respuesta. Uber, gracias, Caro. Uber y Cabify. También se llevan a cabo tareas de manera pues, mucho más fácil y pues, mucho más eficiente, ¿no? Antes teníamos que llamar, por ejemplo, a una compañía para que viniera el taxi. Y ahora pues ya, solamente con que tengamos internet y pues especificar cómo vamos a pagar, ¿no? A veces pues ya nada más es el servicio y lo cobra automáticamente, ¿no? Objetivos reales, claros, requisitos bien definidos y la gestión del proyecto. Vamos a seguir hablando en cómo se aplica esta metodología del diseño centrado en el usuario. Entonces, bueno, aquí es importante que estas disciplinas conozcan a los usuarios, cuántos tipos de usuarios tenemos, cuáles son las características del proyecto, por ejemplo, también qué queremos obtener, el tiempo disponible, la interacción con las personas, pues es muy importante, ¿no? Repetir varias veces los procesos hasta tener, pues conseguir un resultado deseado, ¿no? Los resultados de la etapa del conocimiento del usuario final servirán para iniciar el proyecto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo empezaríamos un proyecto? Vamos a hacer un brief y vamos a conocer cuáles son las necesidades del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, pues bueno, mediante esta interacción, pues vamos a hacer un análisis, vamos a empezar a crear el diseño y lo vamos a evaluar cuantas veces sea necesario hasta que nosotros tengamos un producto que satisfaga las necesidades. Por ejemplo, en Azcapotzalco, muchas veces lo que les digo a los chicos, no empecemos con un prototipo pues ya en computadora. Vamos a empezar con un prototipo pues creado con dibujos, incluso lo pueden hacer con marcadores, con, con papel de colores, simulando pues ciertas partes de lo que es la interfaz. ¿Por qué? Porque es mucho más viable que nosotros, por ejemplo, peguemos una etiqueta y veamos, por ejemplo, esta parte en la que cómo va, no quiero ese botón, no me funciona aquí, entonces lo cambiamos. Y es mucho más fácil manejar este tipo de prototipos cuando están hechos en papel. De hecho, en Estados Unidos existe una consultoría que fue creada por Steve Jobs. Este señor lo que hace, pues es manipular estos prototipos. No es Steve Jobs, se me fue el nombre, perdón. Es el gurú de la usabilidad. Me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo. Bueno, este señor lo que hace es una consultoría y hace prototipos rápidos para ver cómo funcionan las aplicaciones antes de ser diseñadas y antes de ser programadas. Entonces, empieza por un análisis, ¿no? En donde se crea una lista de necesidades y que ayudan. Jakob Nielsen, gracias. Este señor, pues lo que hace también es agregar funciones que a veces no siempre se simplifica la experiencia del usuario, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque las funciones a veces complican más, ¿no? Trabajar con los objetivos del cliente, las opiniones de los usuarios, las recomendaciones y las pruebas del producto son muy importantes. Entonces,
es importante crear soluciones que satisfagan los objetivos de los usuarios. Entonces, estas son algunas fases del diseño, ¿no? La indagación, el diseño de conceptos, el diseño de prototipos y la inspección. Entonces, vamos a empezar pues a pensar qué es lo que vamos a hacer. Aquí viene una metodología de Design Thinking que tiene que ver con la empatía, la definición, la ideación, el prototipo y el testeo. El testeo es la evaluación de este prototipo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos funciona y qué no nos funciona para cambiarlo. Entonces, en la indagación, pues vamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Vamos a observar. De hecho, hay una empresa que se llama IDEO, por ahí sí pueden buscarla. Esta empresa lo que se encarga es hacer soluciones de diseño, pero que están enfocadas a resolver problemas en el entorno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Observar, se sienta a observar. Se ponen a observar qué pasa. Ahorita me acuerdo de un caso en donde querían resolver las consultas en una clínica, ¿no? Porque había médicos que estaban muy saturados y otros que no. Entonces, lo que se sentaban era a ver qué pasaba, ¿no? Y pues tenía mucho que ver a lo mejor con la gestión de las citas. Entonces, pues idearon un prototipo que tuviera que ver y que los médicos estuvieran como más equilibrados en trabajo, ¿no? Entonces, pero se llevó a cabo una observación, una investigación, pues entrevistas también a las personas que estaban ahí, los focus groups que tiene que ver con grupos en los que hacen algunas dinámicas de participación, también lo que son las encuestas, el login que tiene que ver con el registro informático o monitorización detallada. Y por último, el benchmarking, que es un análisis comparativo y competitivo de tendencias y productos similares. Entonces, una vez que ya se tenga todo esto, pasamos a lo que es el diseño conceptual. ¿Qué es el diseño conceptual? Pues vamos a definir principalmente los perfiles de los usuarios, ¿no? Entonces, vamos a elegir para quién va a estar dirigida, las edades, la posición económica, muchos factores que nos van a ayudar a definir algunos estilos de diseño. Las personas o personajes a los que van a estar presentes en el proceso de diseño y los diferentes escenarios. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede ver tres tipos de usuarios. Los expertos, que están felices de llevar al límite el producto y que desean algo nunca antes visto. ¿Quiénes son los expertos, no? Pues los que te conocen de pe a pa algún dispositivo y pues ellos hasta recomiendan el producto, ¿no? Los adopters, que son usuarios que ya poseen una referencia, pues me lo recomendaron, ¿no? Pero que pues a veces también, no, pues no me gustó el producto y pues, son un poco intolerantes. Y los mainstreamers, que pues son personas normales que usan la tecnología como una herramienta y solo requieren que las cosas funcionen. Entonces, nosotros debemos diseñar para este perfil, ¿no? Porque como que son más exigentes. Las cosas deben funcionar, las cosas deben ser como más fáciles de usar, se quieren resultados, se tiene el miedo a romper las cosas, buscan ejemplos e historias y las cosas deben ser simples. Hace tiempo, bueno, cuando empezaba a dar clases, me tocó trabajar con un doctor en diseño allá en la Guamas Capotzalco y lo que hacíamos era dar clases en el área de ingeniería. Entonces, pues todavía no habían teléfonos inteligentes, eran los teléfonos como los cacahuatitos o los de como ladrillo, ¿no? Entonces, pero empezaban algunas funciones de los teléfonos, ¿no? Por ejemplo, el del texto predictivo, ¿no? Ahora pues ya todo el mundo lo conoce, ¿no?
Pero antes y les preguntábamos a los alumnos que quiénes usaban, ¿no? Algunos lo usaban y algunos otros no. Pero, por ejemplo, lo que vimos era que existían, sobre todo las personas adultas tenían como alguna resistencia a estos cambios, ¿no? A la tecnología principalmente. Porque, pues bueno, ellos se crearon con una generación de botones físicos, en donde si querían subirle al radio, pues tenían que girarle la perilla, si querían cambiar de canales y todo eso. Entonces, ahora, pues las interfaces han evolucionado y pues ya no manejamos las mismas interfaces. Ahora manejamos otro tipo de interfaces que son digitales y que son más visuales. Entonces, vamos a pasar a lo que es el diseño conceptual mediante el card sourcing, que tiene que ver con la arquitectura de la información, y el prototipado, que era lo que les decía. Bueno, en el prototipado les decía yo que hay una serie de elementos gráficos en donde van a colocar pues todos, por ejemplo, los botones donde le van a dar clic, pero pueden ser estos prototipos como una simulación, ¿no? Aquí en esta parte vamos a poner texto, en esta parte vamos a poner el video, en esta parte ponemos un GIF animado, en esta parte ponemos botones, todo está integrando la interfaz. Entonces, por ejemplo, esta es una interfaz de una impresora pues ya más antigua, y esta es una impresora pues más reciente, ¿no? Entonces, vean que la interfaz de uso pues es muy diferente, ¿no? Aunque pues, se agregaron ya funciones nuevas. Incluso el papel era diferente, ¿no? El papel era continuo y ahora pues ya es papel, pues una hoja carta. Pero pues aquí viene ya la pantalla en donde pueden ver si le falta tinta a la impresora, diferentes cuestiones que se tienen que seguir trabajando pues, entre más uso tenga, pues los usuarios incluso piden algunas recomendaciones. Bueno, aquí también vamos a establecer como una visión que te ayuda a mantener la idea de qué tan simple puede ser, por ejemplo, el manejar un dispositivo, ¿no? Y qué experiencia nos va a dar. Hay dos formas de diseñar: la forma rápida y sucia, que era, por ejemplo, el prototipo rápido, a la buena y la larga, ¿no? Que en donde empezamos con un prototipo, lo vamos mejorando y lo vamos todavía perfeccionando hasta que quede una aplicación o una interfaz acorde a las necesidades. Entonces, aquí está presente ahora sí Steve Jobs, que es un personaje que hablaba mucho sobre la simplicidad. Entonces, él trata de que la simplicidad se trata del control, haciendo que los usuarios se sientan seguros al tomar decisiones. Entonces, este señor simplemente ayudó a que pues, las interfaces fueran de otra manera, ¿no? Porque cuando empezó todo este boom de las computadoras, pues todo era por comandos, y ahora pues ya tenemos una interfaz gráfica en donde sabemos a dónde guardar un documento, a dónde borrarlo, todo esto, ¿no? Que anteriormente pues no se tenía. Entonces, ¿cómo hacemos que una interfaz sea algo simple, no? Pues sí tenemos que quitar algunas cosas, pero también no podemos tampoco quitar todo, ¿no? Podemos ocultar algunas cosas, podemos simplificar la interfaz, ¿no? Por ejemplo, y este es un ejemplo que viene en el libro este, eh, de fácil y usable, ¿no? Entonces, eh, un control remoto tiene tantas funciones y, por ejemplo, el control que ahora eh,
traen muchas aplicaciones, pues es muy simple, ¿no? Por ejemplo, el control de la Mac, pues ahora es tan simple que solo trae algunos otros botones. Entonces, ni tan complicado debe ser el diseño, ni tan simple que nos falte, ¿no? Que no lo entendamos. Entonces, tenemos que pensar en un diseño que esté equilibrado y que tenga todo lo que el usuario necesita, ¿no? Entonces, aquí hay algo que tiene que ver con la sabiduría convencional, que dice que más funciones significan más capacidad. Y a su vez significa que un producto pues es más útil también. Entonces, vean que, pues, por ejemplo, aquí se ocultan algunas teclas, pero pues, por ejemplo, em, hay, hay personas que se resistían al cambio, ¿no? Por ejemplo, de botones físicos a botones digitales. Pero pues bueno, ya esta transición se dio, pero hay quienes todavía se resisten, ¿no? Yo conozco a una persona que, pues le encantó la BlackBerry y pues se compró el BlackBerry y traía ocultado el teclado como este ejemplo. Y pues y aunque trae pantalla táctil, se resiste. Entonces desliza su pantalla y interactúa mediante teclas. Entonces, pues no siempre conocemos a todos los usuarios, ¿no? Entonces, aquí también hay dos cuestiones importantes que debemos tomar en cuenta al diseñar una interfaz y tiene que ver con los códigos de color que nos van a ayudar a categorizar la información, pero también van a poner una serie de etiquetas, ¿no? Los códigos de color funcionan mejor cuando estás seguro de que la gente gastará más tiempo en aprender o reusar tu diseño o cuando tu audiencia ya ha aprendido el uso y el código. También, pues el color tiene mucho que ver con la identidad de lo que estamos diseñando, ¿no? Entonces, hay ciertos colores que se toman en cuenta para que nosotros veamos que el uso adecuado del color nos va a simplificar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, al leer un libro, ya nos ponen un color para el día o para la noche. eh, Me refiero a un libro digital. Alguna tipografía que también sea la adecuada, porque no es lo mismo la tipografía digital para un dispositivo móvil que una tipografía para un libro impreso. Entonces, bueno, aquí iba lo de la tipografía, pero también debemos considerar ahora cómo vamos a evaluar esta parte de que ya hicimos el diseño, quedó muy bien, todo, según nosotros, todo está bien, ¿no? Pero ahora falta evaluarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aplicar test en los que vamos a hacer pruebas o evaluaciones o encuestas, ¿no? A los usuarios. ¿Te parece adecuado el color? ¿Te parece la tipografía, el orden, los contenidos son apropiados? Entonces, aquí se hace una evaluación de la interfaz. También se puede hacer un recorrido cognitivo de que, por ejemplo, que la información cómo se lee, incluso también, por ejemplo, en la Guamas Captzalco existe también el eye tracking, es un dispositivo que lee el ojo y que va viendo qué es lo que ve el usuario. Entonces, mediante esto, pues, y también existe la cámara de Gesell en el que vas observando cómo se comporta tu usuario para ver qué es lo que está viendo, qué es lo que está tocando, qué es lo que está interactuando. Ujú. Entonces, si cumple toda la inspección de estándares, em, pues hay unos estándares en Internet que nos ayudan a ver, por ejemplo, que son los famosos ISO, ¿no? Y que puedes ver los contenidos, algunas cuestiones de contenidos
de uso de reglas propiamente que se tienen que seguir. También la inspección de características que toman en cuenta que sea útil, disponible y comprensible. Bueno, aquí vamos a ver un poco los estándares, por ejemplo, el marco internacional, el ISO 9241, ¿no? Que habla sobre principios básicos de involucrar al usuario para entender los requisitos y las tareas a realizar. También la correspondencia adecuada entre las funcionalidades de la tecnología y los usuarios, la interacción y las soluciones de diseño y el diseño pluridisciplinar, en donde se interactúan otras disciplinas. Entonces, aquí también se especifica el contexto. ¿Qué personas lo usan? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y en dónde? ¿No? Especificaciones de los requisitos. ¿Qué se necesita? Un sistema operativo, por ejemplo, para entrar al metro o al metrobús, ¿qué necesitan para interactuar con esa interfaz? La creación y desarrollo de soluciones, la evaluación de los diseños tomando en cuenta a las personas que conviven con él y los requisitos del contexto. Por eso vean que en los cajeros pues, están hechos de ciertos materiales para que las personas, pues, mediante botones que son de metal, porque como pues lo usan muchísimas personas, tienen que ser resistentes, ¿no? Pero les va diciendo, y hay una retroalimentación también auditiva que les va diciendo algunas instrucciones. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Aquí también, aquí hablamos precisamente de IDEO, que es la consultora que les decía, y entonces ellos buscan un contexto real, empiezan con la búsqueda empática, las observaciones, hasta llegar a la parte de aprender, la parte abstracta, la parte de hacer. Y vean que dentro de estos cuadrantes hay diferentes etapas, ¿no? Que llegan desde la creación hasta la implementación, pero pues hay una lluvia de ideas, un prototipado, una investigación formativa, van refinando estos prototipos, las proposiciones, las pruebas pilotos, hasta ya implementar pues el diseño, ¿no? Y por último, bueno, vamos a hablar un poco del software ágil, que esto tiene que ver con los programadores. Esta parte tiene que ver con un grupo de metodologías donde los usuarios y las soluciones evolucionan a partir de la colaboración. Es decir, que todo el tiempo están de forma iterativa comunicándose. Oye, este color no es adecuado, y todo. El hecho es de que siempre el diseñador o los diseñadores de interfaces trabajan de la mano con programadores, porque si bien es cierto, los programadores no pueden diseñar y muchos diseñadores no podemos programar, entonces tenemos que trabajar de la mano. Es una combinación ideal de ambas metodologías, trabajar desde el inicio con la investigación y la conceptualización, la definición de las funcionalidades e implementación de estrategias, el test de validación, es decir, que todo esté en correcto funcionamiento, y la parte de la implementación. Aquí también, ¿qué vamos a hacer? Pues conocer y analizar el contexto, las limitaciones de tiempo, definir objetivos y desde cómo vamos a empezar hasta cómo vamos a evaluar. Y luego ya para el último proceso, que es la implementación. Entonces aquí, bueno, ya vienen los ejemplos. Esta tiene que ver con una aplicación que hizo esta alumna de la UAM Azcapotzalco, de la carrera de diseño de la comunicación gráfica, y ella se enfocó a un tema de innovación social, ¿no?
que es la donación de órganos. Entonces, aquí les voy a explicar. Entonces, aquí nos habla de qué es la innovación social, pues es una solución nueva a un problema social, la cual es más afectiva, eficiente y sustentable o justa a una solución actual, cuyo valor agregado aporta principalmente a la sociedad como un todo en lugar de únicamente a los individuos. Entonces, este es cómo ella empezó su proceso creativo y, por ejemplo, por qué decidió elegir esto, ¿no? La donación de órganos, tejidos, sangre y células es un gesto altruista. Entonces, por el hecho de ser altruista, ya tiene que ver con la parte social, ¿no? Y pues, bueno, hay personas que sí están conscientes, pero hay otras personas que pues, no tienen mucha información y por lo tanto no, todavía no se atreven a hacer donación de órganos. Entonces, ¿cómo empezamos todo este proceso? Bueno, pues empezamos con un análisis comparativo de qué es lo que hay en el mercado. Entonces, ella encontró que está esta aplicación y y pues conecta a las personas que necesitan sangre con donantes y hospitales, pero estaba enfocada precisamente solo a la donación. Entonces empezó a ver cómo ella podía hacer un diseño, ¿no? De sus primeros bocetos, de cómo iba a qué botones iba a tener. Entonces, por ejemplo, aquí ella empieza haciendo, pues, tomando en cuenta algunos factores como las retículas, esta parte de la maquetación en donde van a estar ciertos datos, cierta información en donde el usuario va a interactuar. Por ejemplo, en la parte de abajo ven que dice inicio, vamos a donar, te necesito, mi salud y vidas salvadas. Entonces, esa es la parte. Y empezó también desarrollando un mapa de navegación. Este mapa contiene pues información de cómo el usuario va a interactuar, cómo va a ir. Por ejemplo, al empezar con la aplicación, pues entra a esta parte. Y luego, si es un usuario nuevo, pues se va al perfil, a crear su perfil y todo. Pero también tiene estas otras secciones en las que puedes ir conectando. Y dentro de inicio, pues aquí tiene los contenidos, dentro de campañas, dentro de dónde donar y y por ejemplo, esta parte de las notificaciones. Entonces, vean que, por ejemplo, aquí ya viene todo esto, todos los apartados principales. El inicio, a las campañas, donde vamos a donar mi salud y las notificaciones. Y cada uno viene aquí, por ejemplo, en la parte de vamos a donar, pues a dónde se puede donar, viene la parte de los hospitales, la dirección y el contacto y cuáles son los requisitos para donar. Entonces, tener que pensar en un todo para poder ir integrando, ¿no? Se han hecho proyectos de lenguaje, de salud, de control de medicamentos. Pueden hacer lo que ustedes quieran, chicos. Entonces, por ejemplo, aquí otra parte importante dentro de las funcionalidades de la aplicación era tomar en cuenta a los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Pues sus datos generales, nombre, edad, sexo, un tipo de donante, qué tipo de sangre y su localización, estado o ciudad donde radica y la descripción libre y contacto. Y el contador de vidas salvadas tiene que ver con las personas que ayudan, ¿no? El menú desplegable de hamburguesa, que es el que se encuentra en la parte superior, que tiene todo esto. Soporte, compartir, términos y condiciones y aviso a la privacidad y cerrar sesión. Entonces, era su prototipo en cómo estaba su icono, cómo se veía aquí ya dentro del App Store y cómo ya se integra la interfaz, ¿no? Y por último, esto era como su pantalla ya inicial.
de la aplicación, ¿no? Ya estando dentro. Entonces, esta es otra aplicación y estos son otros ejemplos. Y esta tiene que ver con una aplicación que tiene que ver con el control de la diabetes. Por eso se llama Diatro. Entonces, aquí, bueno, viene el calendario y tiene diferentes secciones: progreso, dieta, peso, recordatorios de, pues, a lo mejor de medicamentos, la parte de ejercicios, de consejos, y pues trae todo un historial que va guardando todo eso. Pero pues pensar en el diseño de interfaz, hay que pensar en todas estas secciones, hay que pensar en toda la información que el usuario puede llevar, ¿no? Que necesita saber. Entonces, esta es otra aplicación y quiero aquí mm, compartir la, mm, la aplicación. Déjenme seguir compartiendo. Es que tenía aquí el PDF de esta aplicación y esta la desarrolló una chica también de la Guamas Capotzalco y era una biblioteca. Bueno, es el prototipo de una biblioteca en línea. Entonces, aquí viene, se llama Embabook y pues bueno, se registra, trae el perfil de usuario y por ejemplo, podrías hacer búsquedas por autores, por libros clásicos, por tendencia y por género. Y aquí lo interesante de esta aplicación es que la chica proponía, pues mediante una aplicación de realidad virtual también, pues visualizar aquí a, a Don Quijote dando alguna serie de pistas para que también interactuara con las personas, ¿no? Y pues te diera como algunas recomendaciones. Entonces estaba como muy interesante. Aquí también, esta es otra propuesta también de otro alumno, y aquí lo que él proponía era un centro cultural remoto. Pues ahora por la pandemia, pues él pensó en hacer una sugerencia de diferentes centros culturales dentro de la Ciudad de México. Entonces, era lo que él desarrolló. Y, por ejemplo, esta es otra aplicación para trabajar lengua de señas. Entonces, como pueden ver, son proyectos que van pues desde la donación de órganos, medicamentos, lenguaje, o sea, todo. Aquí la única, ahora sí que no nos detiene nada. Por ejemplo, era una aplicación en traductor de señas. Entonces, cuando la persona captaba un QR, el chico hizo una serie de QRs, entonces te decía, esta es la seña de hola, y salía aquí el hola, ¿cómo estás? ¿No? Que era el traductor de lengua de señas. Y bueno, por último quiero mostrarles esta página. Esta página se trabajó con alumnos de servicio social. Es una página de un evento de la UAM y pues empezamos haciendo prototipos y todo. Fueron diferentes prototipos. Es una página que se ha trabajado durante mucho tiempo. Los primeros prototipos los hice yo, pero pues bueno, ahora que ya hay alumnos que están participando como servicio social, me apoyan en muchas de estas actividades y la programación estuvo a cargo de ingenieros en el área de computación que ellos se dedicaron a trabajar toda esta parte del prototipo de la página, la programación y todo eso. Entonces, una cosa es lo que nosotros prototipamos y que va cambiando, pero va cambiando y va mejorando si estás trabajando con el equipo adecuado. Entonces, quiero concluir esta charla, con algunas sugerencias. ¿Cómo podemos probar nuestros prototipos, no? Este es el del Centro Cultural. Este es su
su mapa de la interfaz, su mapa de navegación de Jonathan. Y este prototipo lo hizo con XD de Adobe, pero también hay otros programas para prototipar. Y es una nueva herramienta que está en internet que se llama Figma, y pues es muy fácil de utilizar. Incluso aquí están puestos los links por si ustedes quieren empezar a crear prototipos en Figma. Hay una versión de paga y hay una versión libre. Entonces, pues, bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira. Pues cuando tú hablabas me acordaba, bueno, yo soy diseñadora de formación, de formación también, y recordaba mucho estos comportamientos y estas dinámicas que hay en el prototipado, en el testeo, ¿no? El ir y venir y cuando platicas con los programadores. En el caso de las licenciaturas como educación y artes, tenemos ciertas nociones de programación, pero poco se comparte sobre diseño, tal cual como diseño de interfaz. De modo que cuando a veces hablamos de usuario, no tenemos, bueno, no lo sé, no sé si es general, pero tengo la impresión de que a veces no tenemos claridad de quién es nuestro usuario. Por ejemplo, cuando estamos armando nuestros sitios, por ejemplo, en un sitio del área o en el sitio del colectivo, donde no tienes mucha conciencia de quién te visita o qué información puedes poner. Y son ejercicios que los chicos también hacen a lo largo de la licenciatura, ¿no? Arman portafolios, suben sus trabajos. Entonces, esta idea de tratar o de lidiar con los clientes no la tenemos de manera tan directa como sí la tenemos en el diseño, ¿no? Entonces, solamente como para pensar en esta aplicabilidad y en el ejercicio que quizás nos pongas a hacer, no sé, Yadi, quizás en este caso el cliente somos nosotros mismos cuando tenemos una inquietud o una necesidad de poner algo en común o de comunicar a través de alguna interfaz. Bueno, vi una pregunta de Selene. Ella dice que si las últimas herramientas o las herramientas de la última lámina son los software que se pueden utilizar para empezar cualquier prototipo. Sí, de hecho, este de Figma es uno que pues está saliendo y es software libre. Entonces está disponible en internet y lo puedes empezar a usar precisamente para trabajar todo esto. El XD es un prototipo de Adobe, puedes trabajar tu prototipo y copiar y pegar, por ejemplo en Illustrator, y ir pegando, y ahí vas interactuando y vas poniendo cuál va a ser el seguimiento de tu herramienta, ¿no? Por ejemplo, es como si hicieras tu mapa de navegación, en donde dices, bueno, pues quiero que al darle clic con este botón me lleve a tal cosa, ¿no? O me regrese para atrás. Es que en una ocasión, en un trimestre, tuvimos que hacer algo similar, bocetos o prototipos, y lo tuvimos que hacer a lápiz. Pues mira, es lo mejor, que que hagas un prototipo rápido, ¿no? Como les decía, hay prototipado rápido en papel, que, por ejemplo, lo que hacemos es, hacemos un prototipo, porque esta materia de diseño de interfaz se da con alumnos de diseño industrial y diseño gráfico. Entonces, los diseñadores industriales lo que hacen es que nos muestran, por ejemplo, el diseño físico de algo. Recuerdo un alumno que hizo un teléfono, un reloj, y el diseñador gráfico hizo toda la interfaz para para que fuera como un reloj inteligente, ¿no? Pero que a su vez este reloj diera, pues, a lo mejor
la parte de los signos vitales a la persona, ¿no? A una persona que hace deporte, darle esta parte, ¿no? De la retroalimentación de, por ejemplo, cuántos pasos dio y todo eso, ¿no? Que ahora pues ya hay muchos dispositivos que tienen eso, pero pensar en este tipo de dispositivos, pues es interesante, ¿no? Y, por ejemplo, para quienes no conocen la Guamas Capuzalco, tenemos dos plazas, una de la biblioteca y otra es la Plaza Roja. Pero en la Plaza Roja, pues hay muchas personas de otras carreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el edificio de diseño está en el edificio L y pues hay que caminar un poquito para llegar a la Plaza Roja. Pero yo lo que hago es que los alumnos hagan su prototipo físico y prototipo rápido en papel y lo vayan a evaluar a, a la Plaza Roja. Y de repente nos encontramos con perfiles de personas que son de sociología, de ingeniería, no sé, de economía, de otras carreras, y les dan una retroalimentación como muy interesante porque de repente dicen, a ver, ¿y cómo le pico acá? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo el otro? Y como son trabajos que se hacen en equipo, uno está simulando que es el sistema y el otro pues está anotando y va observando y les pido que hagan encuestas y que vayan tomando pues un registro fotográfico de cómo están interactuando estos usuarios, ¿no? Entonces, una chica hizo también un prototipo de lo que ahorita ya está en Europa, que es el reciclar latas para que te dé recompensas, por ejemplo, en cuanto a transporte o que te devuelva dinero, cosas así. Esta chica lo pensó, ¿no? Entonces, era padre porque llevaba la latita y llegaban otras personas, a ver, yo quiero, ¿no? Y a veces hasta lo veían como juego, pero les daban una retroalimentación como muy importante. Por eso te decía, Selene, que es mejor que tú hagas un prototipo rápido en papel o a lápiz, como tú dices, porque estás evaluando qué cosas pueden estar mal. Antes de empezar a trabajar a la computadora o al programa en donde necesitas hacer tu interfaz y pues vas recibiendo mucha retroalimentación. Entonces, sí es importante que este tipo de retroalimentación, porque hace mejorar tu prototipo, hace que desarrolles un producto mucho más eficiente. ¿Se pueden mejorar los diseños muy rápido con esta técnica? Sí, muchísimo. Entonces, incluso hay quienes recomiendan que el prototipo se testee de 3 a 4 veces antes de que lo diseñes y antes de que lo programes. Entonces, por ejemplo, lo que hago es, ya cuando tenemos un prototipo más avanzado, que pongan su tableta o que pongan su teléfono y que lo metan al prototipo que están diseñando. Entonces, a veces había chicos que, oigan, pues es que yo no tengo XD o en la universidad no tenemos instalado aún el XD y lo que hacíamos era programarlo en PowerPoint y entonces pues ya lo hacían pues mucho más fácil, ¿no? Le daban clic y era como un pase de diapositivas. Entonces pues está muy bien eso de antes de diseñar y de programar, hay que testear esto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? No. Una pregunta, estaría, este taller o esta segunda parte sería en equipos o sería individuales o Si cómo quieren, procedemos? pueden trabajarlo individual o podemos hacer equipos y hacemos las salas. ¿Cómo ven? Mejor entre todos. Ok, entonces pensemos
Por ejemplo, en trabajar un solo tema, ¿ok? Ahí Caro nos compartió el Miro. Pueden entrar a editar, la liga no tiene contraseñas, así que pueden entrar y tomar los post-its y empezar a tallerear con la guía de Yadi. Ok. Cafilerma.
Les decía ahorita, pues es una, es un ejercicio rapidísimo en el que estamos pensando en algo pequeñito, pero ustedes pueden pensar en algo más grande, ¿no? Pueden pensar, como les dijo Caro, en un proyecto de salud, en un proyecto, pues, en el que pueden ayudar a otras personas. Entonces, incluso, por ejemplo, hay algunos alumnos que han pensado en una alerta de zonas rosas, otros chicos han pensado en cómo ayudarse entre universitarios, en donación de ropa, en adopción de mascotas, en tantas cosas que uno puede aportar su granito de arena. Entonces, pues sigan trabajando, chicos, y que esto solamente sean comienzo de los muchos proyectos grandes que van a hacer. Muchas gracias, Yadira. Pues bonitas palabras, ¿no? Y motivadoras. Me gustaría también leer algunos comentarios del chat. Voy a comenzar del último hacia adelante. Rodrigo dice que súper, que ok. Fernando, muy edificante cómo materializar un diseño para hacer una tienda en línea. Adilén, qué actividad tan bonita. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir. Selene dice que le va a servir mucho para el trimestre que viene. Esperemos que sí. Dania, me gustó mucho, es algo que no había visto y me interesó, muy útil. Karina, me gustó mucho, me servirá mucho cuando quiera hacer el menú de su futura cafetería. Qué padre, ¿no? Porque lo que comentas, ¿no? Estas acciones o estas emprendimientos también los empoderan, ¿no? Saber, dicen que el conocimiento es poder y sobre todo cuando hablamos de interfaz es también otra forma de poder comunicarnos y poner en común, ¿no? Lo que tenemos en mente. Y Eva dice, es interesante que ella que no está tan familiarizada con eso le llamó la atención. Y bueno, gracias. Karina te da las gracias. Interesante. Comenta José María, Rodrigo también. Y pues con esto estamos cerrando. Yadira, pues fue un ratito de intercambio y de aprendizaje. Te damos las gracias a nombre de la universidad, a nombre de la licenciatura también. Y bueno, estos espacios son para compartir, ¿no? Y compartir entre unidades hermanas. A veces con este tipo de talleres y en otras ocasiones con movilidad también, ¿no, chicos? Ahora que vamos reanudando actividades presenciales poco a poco, bueno, pues también está la opción de la movilidad, ¿eh? Y bueno, ojalá que estas colaboraciones continúen y que te podamos volver a ver por acá, Yadira. Sí, muchas gracias. En Azcapo hemos recibido alumnos de Coajimalpa y de otras universidades. Me han tocado darles alumnos de Argentina, de Alemania, de otras universidades, y pues es interesante ver cómo puedes aprender también de otras personas. Y sobre todo nosotros como profesores podemos aprender de ustedes. Pues gracias, Caro. Y me despido porque voy a dar mi otra clase. Bueno, gracias a todos. Por favor, en el chat, antes de irse, pongan su nombre y su matrícula, por favor, su correo electrónico para hacerles llegar las constancias.